Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 11 de julio del año 2024. En cualquier otro día, este programa se adaptaría como siempre a la última hora informativa y yo empezaría la noche de radio contándoles la última hora de la decisión de Vox de si rompe o no rompe los gobiernos regionales con el Partido Popular. Pero hoy no es un día cualquiera. Hoy es 11 de julio. En cualquier otro día yo ahora mismo me estaría haciendo eco de las batallitas internas de la derecha española y les contaría cómo el miedo a un tal Alvise Pérez ha llevado a Santiago Abascal a sacar a Vox de las instituciones donde hacía políticas de Estado con el PP y cómo los complejos del PP les han llevado a celebrar la posible decisión de Vox en vez de lamentarla porque así creen que la izquierda ya no les calificará a ellos de ultraderecha. Pero hoy no es cualquier día. Hoy es 11 de julio. Y el 11 de julio, al menos este 11 de julio, es una fecha en la que no quiero malgastar el inicio del programa lamentando los pecados de la derecha española, cuando hay algo mucho más importante que al menos a los que hacemos este programa creemos que nos toca hacer. Hay algo que se debe reconocer a la izquierda y es su capacidad de unirse para defender al mismísimo Satanás solo porque el diablo crean que es de los suyos. En los últimos meses hemos tenido un ejemplo muy claro y es como la izquierda política y mediática española y también de muchos otros países del mundo libre han dedicado todo su esfuerzo a centrarse en criminalizar a Israel y a pedir su aislamiento de la comunidad internacional por lo que la democracia israelí está haciendo en la guerra contra Hamás. A Israel hay que expulsarlos de Eurovisión, a Israel hay que impedirle estar en los Juegos Olímpicos de París, a Israel hay que echarlo hasta de Naciones Unidas. Y al mismo tiempo, esa izquierda es capaz de mantenerse firme para no reconocer jamás los crímenes de algunos de sus símbolos más importantes. Entre el silencio cómplice de la izquierda y el silencio torpe de la derecha, hoy casi nadie se acuerda de que es 11 de julio. Un 11 de julio de hace solo 3 años, en un país llamado Cuba, miles de jóvenes dijeron basta. Basta de dictadura, basta de pobreza, basta de no tener medicinas, basta ya de tener miedo. Según contaron los propios jóvenes cubanos, del hambre que tenían, se comieron hasta el miedo. Y por eso decidieron echarse a la calle a sabiendas de lo que podía pasar y a pesar de las amenazas de la dictadura comunista. Ese 11 de julio de 2021, el miedo cambió de bando, que diría Pablo Iglesias, porque por primera vez en mucho tiempo el régimen cubano temió por su supervivencia, porque estaba escuchando a los jóvenes de su país gritar patria y vida. Ya no valía lo de patria o muerte. ¿Y qué hace una dictadura cuando cree estar en peligro? Pues volverse más despiadada. Casi 2.000 personas fueron detenidas, acusadas de haber participado en ese levantamiento pacífico y democrático que fue el 11 de julio. Más de 800 fueron condenadas a severas penas de prisión, sumando un total de presos políticos en Cuba de 1.117. ¿Lo han escuchado bien? Ahora mismo hay más de 1.100 personas en Cuba encerradas en una mazmorra por cuestiones políticas. Cuba es la dictadura iberoamericana con más presos políticos, seguida de Venezuela y Nicaragua. Los tres, por cierto, regímenes de izquierdas. En el último año en Cuba, cada 2 días
cada 2 días un disidente entraba en prisión. Ahora mismo la situación en este país es mucho peor de lo que ya era el 11 de julio de 2021. Las penurias continúan, los apagones de luz duran ya la mitad del día, hay escasez de alimentos, medicinas y petróleo más de lo que había hace 3 años y sobre todo hay escasez de libertad y de derechos humanos. Y encima parece que la llama de ese movimiento juvenil de protesta ha sido apagada gracias a las encarcelaciones masivas y a un aumento de la represión. Y si me apuran, lo más triste de todo para esos cubanos es que casi nadie se acuerda de ellos. La izquierda los desprecia y buena parte de la derecha occidental está a otras cosas. Nosotros en el grupo Libertad Digital pensamos desde hace 25 años que si cometimos la osadía de poner la palabra libertad en nuestra cabecera, debíamos estar comprometidos de verdad con ella. No solo en España, por supuesto en España, pero también en lugares como por ejemplo Cuba. Hoy es 11 de julio y luego van a escuchar todos los sonidos y todas las declaraciones políticas que nos ha dejado este día en España. Pero antes me gustaría que ustedes escuchen a unas personas con las que mi compañera Lucía Guadalupe ha estado hablando estas últimas horas. Personas, por ejemplo, como Wilber Aguilar Bravo. Él es el padre del preso político del 11J, Valnier Luis Aguilar Rivera. A sus 24 años y con discapacidad intelectual, está preso con recursos de alta criminalidad, a pesar de que no tenía ni un solo antecedente penal. Wilber es padre y un padre coraje, que se ha acabado convirtiendo en un activista por la libertad de los presos políticos cubanos. Y Wilber nos ha mandado un audio mientras viajaba camino de la prisión donde está su hijo. Posiblemente cuando este audio sea escuchado, yo esté dentro de la prisión del Combinado del Este. Es un momento bien triste y alegre al mismo tiempo. La alegría porque vamos a estar juntos y en ese día tan especial, y la tristeza del encierro, pero bueno, con mucha esperanza en su libertad. Al histórico disidente cubano José Daniel Ferrer se le conoce como el Navalny cubano. Permanece en la actualidad en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba desde el 11 de julio de 2021. Ni a Ferrer ni a su hijo les permitieron llegar a las protestas. Su hermana Ana ha querido denunciar en Es Radio las condiciones en las que sigue en prisión. Mi hermano José Daniel permanece doblemente secuestrado por la dictadura Castro Canel comunista. Fue secuestrado hace 3 años junto a él, su hijo de 18 años de edad, por el simple hecho de salir pacíficamente a incorporarse a las manifestaciones en la ciudad de Santiago de Cuba. Danielito fue liberado bajo condiciones y José Daniel trasladado a celda de aislamiento preparada para torturarlo permanentemente, tanto física como psicológicamente, sin darle información de su paradero a absolutamente nadie durante 3 meses. Desde inicios de marzo del 2023 le niegan el derecho a llamadas telefónicas y visitas familiares y conyugales. Hace 3 meses y 11 días no lo ve absolutamente nadie. La última persona en verlo fue su esposa por tan solo 2 minutos. Antes del 11 de julio de 2021 había en Cuba 150 presos políticos. Hoy 1.117. 1.117 familias destrozadas. Familias que no han dudado en aprovechar los micrófonos de la noche de radio para contarnos su triste historia. Mi esposo ya le hicieron juicio en el cual le imputaron 4 años, ahora le denegaron la mínima
y no puede recibir pases ni ningún beneficio por una supuesta indisciplina que él cometió, por la cual fue llevado a la celda de castigo donde le dieron golpes por parte de un preso común. Yo hice la denuncia, pero por supuesto que aquí en Cuba no existen las leyes. Tengo un niño autista y Asmar es el que lo controlaba, y entonces por eso es que preciso que esté mi esposo aquí conmigo. Yo, Mirka Ibáñez Morales, madre del preso político de conciencia Yadir Ayala Ibáñez, un día como hoy, 11 de julio, cumple 3 años injustamente de condena en las mazmorras, donde yo he sufrido en carne propia las torturas psicológicas que ellos acometen. Una vez más, a 3 años de este encierro, sigo exigiendo y pidiendo la libertad inmediata para mi esposo Michael Puig Bergoya. En estos momentos la situación actual de mi hijo en la prisión es pésima, puesto que le negaron su derecho a mínima de campamento, al igual que en estos momentos se encuentra enfermo con el virus ese que hay. La mamá de Brandon David Becerra, preso político del 11 de julio y menor de edad. En aquel entonces, él por lo menos me tiene a mí, pero lo que quiero explicar es que hay más personas que no tienen voces y no tienen a nadie. Tenemos a Alejandro Flores Rubio, el cual este muchacho ha sufrido mucho porque estando preso, se le murió su mamá, se le murió su abuela y ¿qué te puedo decir? Está totalmente solo. ¿Has notado los cortes que se producían en alguna de las llamadas? Los familiares nos dicen que ellos escuchan esos ruidos porque a ellos les están escuchando. Y aun sabiendo que el régimen los espía, no tienen miedo en denunciar a la dictadura. La verdad es que a algunos, ¿qué más le van a quitar? Si les han robado a sus hijos y los han metido en un agujero. En 2018 se creó el movimiento San Isidro en La Habana. Artistas e intelectuales cubanos rechazaron el decreto 349 que regulaba y controlaba la actividad artística y pretendía definir desde el Estado qué es el arte. Dos de las cabezas más visibles de ese movimiento fueron el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Castillo, ambos detenidos durante las protestas del 11J. Michael ganó 2 Grammy desde la cárcel por el himno Patria y Vida. En esa canción se cita a Anameli Ramos, firme con su poesía. Esta artista se ha convertido en una de las activistas de derechos humanos más influyentes de Cuba y es la principal voz de sus compañeros artistas. Anameli también ha querido mandar un mensaje a los oyentes de radio. La represión del régimen ardía, Anameli Ramos firme con su poesía. Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido por todos como Michael Osorbo, sobreviven en cárceles de máxima seguridad en Cuba ya hace 3 años. Ninguno de nosotros pensó, ni tampoco ellos, que iba a pasar tanto tiempo y seguirían presos. Lo mismo que cientos de personas que salieron pacíficamente a las calles y que hoy tienen condenas, a veces hasta más de 10 años. Se acerca el 11 de julio y el Estado cubano quiere que todos veamos esa fecha como una fecha de luto, como una fecha de pérdida, de fracaso. Sin embargo, tenemos que tratar de que el mundo entero entienda de que fue el momento en que todos los cubanos salieron a la calle por su libertad, una libertad que merecemos y que ha sido demasiado dilatada para nosotros. Hoy el país está quedando vacío, se dice que casi el 20% de la población se ha ido y los que peor están son justamente los presos. Nuestra labor tiene que ser hacer que ellos se mantengan lo más animados posible, que la noticia no muera y que la violencia contra los cubanos no se normalice. Nosotros merecemos tener libertad como cualquiera y tenemos que seguir luchando para ello. Es lo justo y es lo necesario.
Según un último estudio demográfico independiente, la población cubana cayó otro 18% solo entre 2022 y 2023, hasta situarse en poco más de 8.600.000 personas. La fuga de jóvenes y también la fuga de talentos ha sido tremenda, y desde el exilio muchos cubanos nos han contado en este aniversario lo que les hizo irse de este país. Mi nombre es Eric Morales Manero, tengo 41 años, en Cuba era actor y director de teatro. En las 2 últimas obras que hice denuncié y critiqué cosas del sistema que me parecía que estaban mal, y bueno, me censuraron, y entonces ahí, a partir de ahí se me empezaron a cerrar puertas y decidí venir para acá, para España, porque cada vez que pasa el tiempo la crisis económica se intensifica más en Cuba, la dictadura cada vez más recia con los cubanos, y vivir aquí con la añoranza de ver a mi país libre. Me fui de Cuba en el 2017 por falta de motivación, por falta de ver, de visualizar un futuro ahí, buscando más. Cogí un pasaje y me fui al primer país que encontré con libre visado, Trinidad y Tobago. Después de 4 años dejé Trinidad, me vine por la travesía, pasé el Darién, México, 11 países en un mes. Finalmente llegué a Estados Unidos, llevo 3 años viviendo aquí, llevo 7 años sin regresar a Cuba, y honestamente nunca pienso en regresar. Pienso en mis padres, pienso en la gente que amo que vive allí, y sufro cada día por eso. William Navarrete, escritor, periodista. Salí de Cuba definitivamente hace 33 años, salí rumbo a Francia. Lo hice con el deseo de escribir, de hablar y de crear libremente sin tener que darle cuentas a nadie. No pienso volver hasta tanto ese tipo de régimen monolítico, de pensamiento único, esté en el poder. Bueno, mi nombre es Alejandro Calero, soy director de fotografía y me fui de Cuba básicamente para crecer profesionalmente, y también un poco por la impotencia y por toda su situación política, que de cierta forma es una cosa que te va hincando ahí, te va molestando y no te deja, te mantiene como un estado constante de molestia y de que todo el tiempo te sientes incómodo y mal con lo que está a tu alrededor. Yo me fui de Cuba buscando libertad en todos los sentidos, de pensamiento y de acción. Hemos vivido bajo una doctrina toda la vida, y de ahí se derivan todos los problemas que tiene la isla, incluso hasta los problemas económicos. Estos refugiados políticos llevan huérfanos de una nación libre desde mediados del siglo XX, y para algunos esa patria incluso ya ha desaparecido de su memoria. Tengo 31 años y soy bailarín. Me fui de Cuba básicamente por problemas políticos y económicos. Al tener un gobierno que, en vez de escuchar y dialogar y buscar soluciones a las exigencias de sus artistas, de su gente, de su pueblo, que viven una realidad diferente a la que viven ellos, maltrata y censura, y a sus artistas los encierra en cárceles de máxima seguridad. Me fue muy difícil irme de Cuba, tuve que dejar a mi hijo, a mi familia, a mi carrera, a mi profesión, y solamente volvería a Cuba cuando no hubiese una dictadura y Cuba fuera un país libre donde los cubanos podamos elegir a nuestro presidente y tener nuestras leyes. Mi nombre es Emilio Maike, me fui de Cuba por un poco más de lo mismo, muchos por dinero y tal. En mi caso me fui por ser un hombre libre, no soportaba más el hecho de que me estuviesen dirigiendo la vida y que no me respetaran mis derechos. Vine para acá, para España, y la verdad, por supuesto, no me puedo arrepentir. Ahora es porque me preocupa muchísimo, y es el tema de los socialistas en España, que veo cada vez más arraigado, y veo aquí un socialismo cada vez más creciente en España, y por supuesto los que no lo han vivido aquí te dicen que sí, que funciona, pero para nosotros que lo vivimos sabemos perfectamente que eso únicamente trae desgracia. También uno sale porque busca libertad, y uno se da cuenta muchas veces de eso después, cuando te quitas de arriba todo el adoctrinamiento que te dan. La principal razón por la cual decidí irme de Cuba es la solvencia económica de nuestra familia, además de la gran escasez de alimentos que existe en nuestro país, ya que provengo de una familia de profesionales médicos donde su salario no llegaba ni a los $20 mensuales, y había que buscarse la vida pues en la calle. Desde que era niño soñaba con irme del país, veía que no había futuro en Cuba, y luego cuando soñé con la posibilidad de cambio de mi país, ese sueño se fue a pique, y hoy tengo 36 años y me tuve que venir a España hace 3, un mes antes de las protestas del 11 de julio.
Me fui de Cuba por miedo a la seguridad del Estado, básicamente por miedo a pensar como estaba pensando, a disentir con el régimen que actualmente dirige el país. Me fui de Cuba por miedo a sufrir el mismo destino de muchos de mis amigos que se los llevaron presos. Me gustaría volver para poderme sentar en la playa en la que nací y disfrutarla, pero creo que ya me queda muy poco contacto con esa tierra. Carolina Barrero es historiadora del arte y activista, defensora de la libertad. Escuchen lo que nos ha dicho. Los cubanos hemos decidido no retroceder, ya no hay marcha atrás, y esperamos que países como España y la Unión Europea se pongan del lado de los derechos humanos, de la democracia y de los cubanos en nuestra lucha por la libertad y terminen la complicidad, el romanticismo con un régimen que no ha hecho más que someter y oprimir al pueblo. ¿Se han fijado que muchos de los testimonios son de historiadores del arte, fotógrafos, pintores, actores? ¿Dónde está la izquierda intelectual y los artistas para defender a esta gente? Hoy es 11 de julio. Hoy la prensa española ha recogido las palabras que ayer por la noche pronunció nuestro presidente, Pedro Sánchez, en la cumbre de la OTAN en Washington. We don't have double standards. No tenemos dobles raseros. Entonces, si le decimos a nuestro pueblo que apoyamos a Ucrania porque estamos defendiendo el derecho internacional, lo mismo tenemos que hacer con Gaza y la guerra que estamos presenciando en Oriente Medio. Hablando de derechos humanos, ha dicho Pedro Sánchez que su gobierno no tiene doble rasero. ¿Seguro, presidente, que no tiene doble rasero? En este año, desde el gobierno de España, se ha llamado a Israel genocida en múltiples ocasiones y se ha arremetido con una dureza diplomática insólita contra Israel. Pues quiero que escuchen lo que sucedió hace 3 años, cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas, con el 11 de julio cubano, dejando detenciones y secuestros y torturas, le preguntaron a la entonces portavoz Isabel Rodríguez por esa dictadura cubana tras la represión de los manifestantes del 11J. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Le pregunto si para este gobierno Cuba es o no una dictadura. Creo que no hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades, y por tanto no puedo ser más rotunda. Esa es la posición de su gobierno. Ha dicho usted que se valorarían las medidas oportunas que haya que tomar. Me gustaría preguntarle algo más de precisión a qué se está refiriendo. El ministro de Exteriores acaba de llegar al puesto, aunque evidentemente tiene experiencia en la cuestión. El presidente del gobierno, uno de los primeros grandes viajes que hizo cuando accedió al cargo fue a Cuba. Tiene relación directa con Díaz-Canel. No sé si han podido hablar por teléfono, si tiene intención de hacerlo, de implicarse en esta cuestión. En el campo de Cuba creo que no tengo nada más que añadir, que lo que trasladaba, estoy consultando el móvil, no sé si es que en la sala no hay cobertura, que esto no lo sé. O tengo alguna incidencia yo con el teléfono por si el ministro me había aportado alguna información. Cuando tú no estás.
yo querría volver al tema de Cuba, porque ustedes tienen unos socios de gobierno, que son Podemos e Izquierda Unida, cuyos algunos de sus dirigentes y miembros más destacados han insistido en que no creen que Cuba sea una dictadura. No sé si se comparece la visión que tienen sobre la situación de Cuba en el sector socialista con sus socios de Unidas Podemos. Insisto, me van a disculpar, pero si no voy a interpretar, que creo que tengo mayor conocimiento o identificación de lo que puede estar ocurriendo en las cabezas de mis compañeras que tengo aquí en estos momentos, mucho menos puedo interpretar la voluntad o el ideario de otro partido político. Insisto, mi voz aquí es para trasladar los acuerdos del gobierno, no para trasladar posiciones partidistas, y por tanto ellos tendrán que aclarar si esa es su opinión y así la sostienen. ¿Cómo se resuelve esto si dentro de la coalición hay una formación que no reconoce a Cuba como dictadura? Y usted, no sé si por contraposición, cuando hablaba de lo que tiene claro es que España es una democracia, si eso significa que Cuba no lo es. Yo les insisto, soy la portavoz de este gobierno y no voy a hacer en esta mesa consideraciones de ningún partido, ni tan siquiera del Partido Socialista al que yo pertenezco. Y en relación a Cuba creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Corre en mi sangre, la llevo por dentro como no. Tan difícil es reconocer que un régimen que encarcela a sus jóvenes por salir a la calle y los condena a varios años de prisión es una dictadura. Y este es el gobierno que dice que no hay que tener un doble rasero en política internacional. Matías Jové es director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición y autor del último informe Cuba, 65 años de violación de los derechos humanos. Les pido que escuchen lo que tiene que decir, porque ya no es que Sánchez no cumpla con sus propias palabras, sino que está incumpliendo algo más. Palabras, lo aprendí bien desde crío. El número de presos políticos en la isla se ha multiplicado por más de 7 desde aquel julio de 2021. Y esto que estoy contando no es anecdótico, porque al hacerlo, la dictadura cubana está incumpliendo la cláusula de derechos humanos de los acuerdos con la Unión Europea. Y recordemos que en el año 2016 Europa y el resto de los países de la Unión firmaron un acuerdo que supeditaron a un avance en materia de derechos humanos. Ha ocurrido exactamente lo contrario. Se ha disparado el número de presos políticos, se ha exportado la tortura a países como Venezuela, y a mí como español me da vergüenza saber que se está financiando una dictadura. Además, Cuba es, tras Grecia, el primer deudor de España en términos de volumen de deuda. No tiene ningún sentido financiar a quien está reprimiendo a su pueblo y tiene un papel tan relevante en la desestabilización de las democracias. Por eso el gobierno tiene que poner fin al silencio cómplice con la dictadura, activar la cláusula de derechos humanos y situarse al lado de la libertad y no de las dictaduras. Pues esto es lo que les queríamos contar en el inicio del programa de este 11 de julio del año 2024. Me gustaría darle las gracias también a José María Marco, que hace varios días nos avisó de que llegaba esta fecha. Porque ha dicho Ana Meli Ramos, la poeta y activista, que los presos cubanos merecen que al menos la noticia de su detención no muera. Y es verdad que hay noticias que merecen ser contadas, pero hay otras noticias que merecen seguir viviendo, por lo menos en la sintonía de Radio. Por si acaso no regreso, yo me llevo tu bandera, lamentando que mis ojos liberada no te vieran. Porque tuve que marcharme, todos pueden comprender. Pensé que en cualquier momento a tu suelo iba a volver. Pero el tiempo va pasando y tu sol sigue llorando. Las cadenas
yo sigo esperando y al cielo rezando. Y siempre me sentí dichosa de haber nacido entre tus brazos. Y aunque ya no esté, de mi corazón te dejo un pedazo. Por si acaso no regreso. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.